Buenos días, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de anatomía. En la última ocasión empezamos a revisar lo que era correspondiente a la laringe, ¿sí? Una de las primeras porciones ya propiamente dichas, ya no multifuncionales, de lo que sería el aparato respiratorio. Entonces vamos a repasar rápidamente lo que es la laringe, ver un poquito la estructura de los cartílagos por separado para que los puedan identificar. O sea, básicamente ver la laringe es como cuando vimos la cara, que vimos diferentes huesos que la formaban. En el caso de la laringe, pues son diferentes cartílagos, cambia la composición histológica, pero son diferentes cartílagos con diferentes formas las que la van a conformar. La laringe va a estar, involucrada en varias situaciones, o sea, tiene varias funciones. Entre ellas tiene uno, la fonética. Como les he dicho, es una parte muy importante dentro de la formación de la voz. Cuando mencionamos los partes que se requieren para formar la voz, incluíamos un aparato de resonancia. Ese aparato de resonancia es la laringe. Luego, nos sirve de protección en el sentido de que durante la deglución se sella a sí misma para evitar que pasen los alimentos. Y también es aquí donde viene la reacción de la tos. La reacción de la tos es un reflejo a través del cual pues hay una serie de contracciones, podríamos decir que hasta violentas, que ayudan a expulsar restos de comida o de líquido o cosas así que hayan quedado cerca del introito de la vía respiratoria. Otra función, pues su función respiratoria como tal, o sea, permite el paso del aire para el árbol bronquial. ¿Sí? Sirve también de fijación al estar muy fija al hueso hioides. Aquí en la imagen vemos al hueso hioides, este cortecito. Está fija ahí, sirve también para fijar el esófago, sirve para fijar la faringe. Sí. Y pues esto también iría dentro de la fonación, lo de emotivo, porque pues sirve para alterar la voz a esos grados, ¿no? A esos niveles. En la clase anterior pues ya habíamos revisado su configuración interna, o sea, cómo se ve por fuera. Va a estar compuesta por varios cartílagos, tanto pares como impares. Los impares pues son la epiglotis, el cartílago tiroides y el cricoides. Son los principales de los que van a formar la parte anterior. En la parte posterior tenemos los aritenoides, los corniculados y los cuneiformes. Los de la parte posterior, los aritenoides, los corniculados y los cuneiformes, son impares. Esto quiere decir que tenemos 3 cartílagos pares, 3 cartílagos impares. Luego, tenemos aquí un corte anteroposterior de la laringe como tal y de la porción superior de la tráquea. La porción superior de la tráquea la encontramos esto que está en amarillo debajo de la línea roja. Eso sería la tráquea. Ahora bien, tendremos 3 espacios. ¿Sí? Recuerden que epi, en la epiglotis, epi es de que está arriba. ¿Sí? Entonces esto nos indicaría que existe algo llamado glotis en la garganta. ¿Sí? Esa glotis o espacio glótico, o aquí en la diapositiva llamado espacio transglótico, ¿sí? Es el espacio que encontramos de entre las cuerdas vocales. ¿Sí? Aquí en la diapositiva está marcado en verde, tener unas líneas rojas, lo que se encuentra dentro de esas 2 líneas rojas. Las cuerdas vocales serían estos puntos azules. ¿Sí? Ahora todo lo que se encuentra por arriba se va a llamar supraglotis o espacio supraglótico. Lo que se encuentra entre las cuerdas vocales se llama glotis y el espacio que se encuentra por debajo de las cuerdas vocales se llama subglotis o espacio subglótico. Con respecto a las cuerdas vocales, esto que estamos viendo es una laringe, visto desde arriba. ¿Sí? Lo que observamos aquí, este es el espacio que se abre cuando hablamos o respiramos. Lo que está aquí al lado son las cuerdas vocales, pero las que vemos se llaman cuerdas vocales falsas. ¿Sí? Más adelante les explico por qué se llaman cuerdas vocales falsas. Aquí vemos una comparativa del interior
perdón, aquí vemos una comparativa con dos cortes, un corte lateral y un corte antero-posterior, para localizar las cuerdas vocales. Y el espacio que se encuentra entre ellas es lo que llamamos ventrículo o glotis. ¿Sí? Entonces el paso de aire aquí a través de las cuerdas vocales es lo que nos va a dar la voz, el sonido de la voz. Entonces las variaciones de cómo se mueven esas cuerdas vocales, cómo movamos si movamos la laringe, pues va a cambiar la voz. En los ancianos la laringe empieza a perder su elasticidad. Sí, como todo cartílago, pues empieza como a calcificar y a endurecer, igual las cuerdas vocales. Por eso los ancianos todos tienen una voz como más aguda de lo normal. Ahora, estas son unas imágenes más esquemáticas de lo que son la configuración externa de la laringe. Rápidamente pues lo vamos a revisar para pasar ya a lo siguiente, que sería la tráquea y el árbol bronquial. Primero, esta es una vista anterior. Aquí tenemos una vista anterior y una vista posterior. Como dije, en la anterior es en la que vemos con más facilidad todos los cartílagos impares, ¿sí? Que son el tiroides, aquí con la letra roja, y el cricoides. Arriba, por otro lado, alcanzamos a ver la epiglotis, y este huesecillo que está aquí con forma como de maxilar, pues no es el maxilar, sino es el hueso hioides. Es ese hueso que no tiene articulación con otros huesos. Luego aquí tenemos esta pequeña membrana. Esta membrana es la membrana tiroidea. Lo interesante o lo bueno de los ligamentos y las membranas y los músculos de la laringe es que todos te dicen dónde se insertan. Por ejemplo, la membrana tiroidea pues se va a insertar en el cartílago tiroides y en el hueso hioides, ¿sí? La membrana cricotiroidea pues es la de aquí abajo, está en morado, ¿sí? ¿Dónde va? Pues del cricoides al tiroides, ¿sí? Luego aquí tenemos una vista posterior. En esta vista posterior nada más alcanzamos a ver dos de los cartílagos pares. Uno es el aritenoides, ¿sí? Estos se supone que tienen forma como triangular. Para que se acuerden, a lo mejor decimos que tienen forma de letra A, aritenoides, ¿sí? Y en su punta, estos moraditos son los corniculados. Nos faltan unos cartílagos que hay aquí, que son inconstantes, que son los de Grisberg o los cuneiformes. Aquí tenemos una vista anterior y lateral del cartílago tiroides. El cartílago tiroides, dice su libro Quirós, tiene forma como de escudo. Entonces va a estar formado por dos láminas cuadrangulares o semicuadrangulares, por decirlo algo. Sí, aquí se notan más como si fueran cuadrangulares, unidas entre sí. Tienen una forma más o menos perpendicular. Entonces si lo vemos desde arriba tiene una forma como de U, como de herradura. Esta herradura va a tener en el frente una escotadura, que es la escotadura superior, que nos va a servir para la inserción de la epiglotis. Tiene una escotadura inferior que no es precisamente una escotadura, sino más bien como una saliente, ¿sí? Y tiene 4 cuernos, 2 o astas también. Los cuernos también se les pueden llamar astas. Estos cuernos son 2 cuernos superiores y 2 cuernos inferiores, ¿sí? En este caso pues se parece un poco al hueso hioides, porque el hueso hioides tiene astas también, que son astas mayores y astas menores, ¿sí? Esto es para que los vayan viendo uno por separado de los cartílagos. Aquí tenemos el cartílago epiglótico, que tiene una forma elíptica, si acaso, como de una hoja. En su punta pues tiene un vértice con un ligamento que es el ligamento tiroepiglótico, que va a insertarlo, por así decirlo, en el cartílago tiroides. Lo que estamos viendo aquí es su cara posterior, que está lleno de orificios o depresiones que sirven para la inserción de glándulas que pues van a secretar mucosa respiratoria. Por la otra cara pues está con ligamentos que lo van a unir al hueso hioides, ¿sí? Y le permiten ese movimiento como de tapa. Este es el cartílago responsable de estar cerrando y abriendo la laringe con los movimientos de la deglución. Sí. Luego tenemos a los cartílagos corniculados.
Los corniculados, estos es sencillo decirlos porque no tienen muchos, son muy pequeñitos estos dos de arriba, como si fueran cuernos, los cuernos de los aritenoides. Los aritenoides, si son más importantes, son estos dos. Son importantes porque ellos son los responsables de que se abra o se disminuya el diámetro de las cuerdas vocales, de la glotis y de la laringe en general. Existen unos ligamentos que se llaman ligamentos aritenoideos. Quiere decir que van de un aritenoides a otro. Entonces estos hacen que los aritenoides se acerquen entre sí cuando se contraen, y cuando se relajan pues hacen que se alejen entre sí. Luego aquí tenemos integrado en la imagen al cartílago cricoides. El cartílago cricoides nos dice su libro Quirós que tiene una forma como de anillo de sello. Sí, los anillos de sello simplemente son unos anillos normales, comunes y corrientes, pero que en la parte anterior tienen un escudo o un sellito que servía pues precisamente para sellar correspondencia. Sí. Este sello va a ser su parte posterior. En esta imagen aquí vemos una imagen posterior y en el otro una imagen anterior. En esa parte posterior hacia su borde superior pues tiene unas depresiones donde van a embonar, articular los aritenoides. ¿Sí? Ahora, las articulaciones entre los cartílagos pues no tienen pierde, son muy sencillas de nombrar porque se llaman exactamente como los huesos, los músculos que involucran. Entonces, por ejemplo, la que acabamos de revisar ahorita, este es el cartílago cricoides, estos son los aritenoides, entonces la articulación se llamará articulación cricoaritenoidea. ¿Qué hace esta articulación? Esto es una laringe relajada, abierta, y es una laringe cerrada. Entonces ahí vemos cómo se contrajo por ayuda de los aritenoides. Luego aquí tenemos la articulación cricotiroidea. ¿Sí? El de abajo, este en verde, es el cartílago cricoides y el de arriba es el tiroides. ¿Sí? Entonces la articulación entre cricoides y tiroides. Aquí tenemos la otra, la aricorniculada. O sea, la articulación entre los aritenoides y los corniculados. Ahora, los ligamentos. Hay muchos ligamentos. Entonces vamos a nombrarlos uno por uno. ¿Sí? Primero, tenemos la membrana. Esta membrana que es la membrana tiroidea, que va a unirnos el tiroides con el ioides. Con el hueso ioides. ¿Sí? Ahora, este ligamento tiene un orificio en su parte posterior cerca del asta mayor del cartílago tiroides, que es esta. Este orificio nos va a permitir el paso de la arteria laringia y el nervio laringio, ambos superiores. ¿Qué hacen? Pues inervan e irrigan a los cartílagos de la laringe. ¿Sí? Luego tenemos el ligamento aquí abajo o membrana cricotiroidea. ¿Cuál otro vemos aquí? Vemos también el ligamento cricotraqueal, este en verde de aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque une un ligamento con otro. También tenemos un ligamento aquí que es el cricotiroideo lateral, que pues nos va a unir las astas inferiores de la tiroides con el cricoides, con una faceta articular que tiene en su cara lateral. Aquí en este es un corte lateral, aquí vemos las cuerdas vocales, que son dos ligamentos. Estos dos ligamentos, el superior o cuerdas vocales falsas es el ligamento vestibular y el inferior es el ligamento vocal. ¿Sí? Tenemos dos ligamentos cricoaritenoideos que van a estar en la articulación cricoaritenoidea. ¿Sí? Aquí vemos otra vista de este ligamento, es el ligamento cricotiroideo medio. Sí, porque va a estar inserto en la escotadura inferior del cartílago cricotiroides y va hacia el cricoides. Por último, vamos a ver un enlistado de los músculos internos o intrínsecos y externos o extrínsecos. Entonces aquí tenemos, solamente se los voy a mencionar, ¿sí? Aunque todos pues nos dicen de dónde a dónde van. El esternotiroideo va a ir al esternón y al cartílago tiroides, es de fijación también. Tenemos el tiroideo que va del tiroides al
o esoioides, es como la membrana tiroidea, idéntico. Constrictor inferior de la faringe, este se va a encontrar en los aritenoides y en la periferia de la faringe para constriñirla. Estilo faringio, este se va a insertar en la apófisis estiloides del temporal y en la faringe, para ser específicos en la laringofaringe. El palato faringio, responsable también de que la epiglotis baje, se va a encontrar inserto en el paladar, en el velo del paladar y en la faringe, en la laringofaringe. Ahora, pues los músculos de la laringe, los intrínsecos, los vamos a dividir en tres grupos: los tensores de los pliegues vocales, los dilatadores de la glotis y los constrictores de la glotis. Los importantes o los más importantes son los que están enlistados. En cuanto a los músculos tensores de los pliegues vocales, tenemos el músculo cricotiroideo. ¿De dónde va? El cricoides a la tiroides, exactamente igual que los ligamentos. Luego tenemos, por otro lado, los músculos dilatadores de la glotis. ¿Estos a dónde van? Es el músculo cricoaritenoideo posterior, como se los acabo de explicar, que los aritenoides se conjuntan y cierran la laringe. Se abren y pues abren la laringe. Y por último, los músculos constrictores de la glotis. La glotis, recuerden que es el espacio que está entre las cuerdas vocales. Estos son más. Es un cricoaritenoideo lateral, ¿sí?, que se va a encargar de abrirla, porque al contrario se pues va a separar a los aritenoides. Tiroaritenoideos, que van del aritenoides a la tiroides. Entonces, estos los cierran antero-posteriormente. Estos tenemos unos superiores: aritenoideos oblicuos y aritenoideos transversos. Sí, entonces la movilidad de estos aritenoides es lo que nos permite abrir o cerrar la laringe. Hasta aquí terminaríamos la clase. La próxima ya empezaríamos a ver tráquea y nos pasamos a ver bronquios.